Pensamiento del día jueves 27 de febrero. Evitar el mal. Felices los mansos porque recibirán la tierra en herencia. Mateo capítulo 5, versículo 5. El sermón de la montaña marca el inicio de la misión de Jesús, que se abre con las bienaventuranzas. En la tercera, de las 8 que trae el Evangelio, se los propone. Felices los mansos porque recibirán la tierra en herencia. ¿Y quién se considera manso? Aquel que no se irrita ante el mal ni se deja llevar por las emociones violentas. El que sabe dominar y encauzar las propias reacciones, sobre todo la cólera y la ira. Sin embargo, su mansedumbre no tiene nada que ver con la debilidad o el miedo. No es connivencia con el mal o con el silencio cómplice. Al contrario, requiere una gran fortaleza de ánimo, donde el sentimiento de rencor y de venganza cede su lugar a la actitud enérgica y calma del respeto por los otros. Con la bienaventuranza de la mansedumbre, Jesús propone un nuevo tipo de provocación: poner la otra mejilla, hacer el bien a quien nos hace daño, dar todo el manto a quien nos pide la mitad. Ella sabe vencer el mal con el bien. Y Jesús, a los que la viven, les hace una gran promesa: recibirán la tierra en herencia. En la promesa de la tierra se puede ver otra patria, la de Jesús, el reino de los cielos, la vida de comunión con Dios. Quien vive la paciencia es feliz desde ahora porque ya experimenta la posibilidad de cambiar el mundo a su alrededor, sobre todo de cambiar las relaciones. Una sociedad donde suele imperar la violencia, la arrogancia, la opresión, se vuelve signo de contradicción e irradia justicia, comprensión, tolerancia, dulzura, aprecio por el otro. Kiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de noviembre. Palabra de vida, febrero de 2025. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. De la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Kiara Lubich. Solo lo difundimos lo más fiel posible.